Hoy quiero invitarte a escuchar con el corazón. Muchas personas buscan la voz de Dios en lugares lejanos, en templos llenos de silencio, en montañas altas, en momentos extraordinarios, esperando una señal clara, una respuesta fuerte, una dirección inconfundible. Pero pocas veces se detienen a pensar que Dios también habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo que está más cerca de nosotros, en la familia. Desde pequeños aprendimos a reconocer voces, la voz que nos llamaba a la mesa, la voz que nos despertaba por la mañana, la voz que nos corregía, la voz que nos cuidaba incluso cuando no lo hacía de la mejor manera. Esas voces que marcaron nuestra historia no fueron casuales. Dios no improvisa, Dios no se equivoca. Y aunque nuestra familia no haya sido perfecta, aunque haya habido silencios dolorosos, discusiones, heridas o ausencias, incluso allí Dios estaba hablando. Muchas personas cargan resentimientos profundos contra su familia, otros sienten culpa, otros nostalgia, otros un vacío que no saben explicar y se preguntan por qué Dios permitió crecer en ese entorno, por qué nací aquí, por qué me tocó esta familia. Pero hoy quiero decirte algo con mucho amor. Dios no siempre cambia las circunstancias. A veces cambia el propósito que hay dentro de ellas. Dios también habla a través de tu familia, aunque no siempre lo haga de la forma que esperas. Tal vez Dios habló a través del sacrificio silencioso de tu madre. Tal vez habló a través del carácter fuerte de tu padre. Tal vez hablo a través de un hermano que te confronto o a través de una ausencia que te obligo a madurar antes de tiempo. Dios no solo habla con palabras espirituales, muchas veces habla con experiencias, con procesos, con realidades que nos forman por dentro. En este espacio queremos aprender a escuchar esa voz, no para juzgar el pasado, no para señalar culpables, sino para sanar, para comprender, para descubrir que incluso en lo roto hay un mensaje, que incluso en lo incompleto hay propósito. Hoy comenzamos un camino para mirar la familia con ojos espirituales, para entender que Dios no está lejos de nuestra historia, sino profundamente involucrado en ella. El contenido de hoy trata sobre esto, sobre cómo Dios también habla a través de tu familia, sobre cómo reconocer su voz en medio de conversaciones simples, conflictos cotidianos, gestos pequeños, silencios largos. Hoy abrimos el corazón para escuchar lo que siempre estuvo allí, pero muchas veces ignoramos. Si este mensaje toca algo dentro de ti, te invito a caminar con nosotros, a suscribirte al canal Susurros del Alma. Aquí compartimos reflexiones que sanan, que despiertan, que acompañan. No estás solo en este proceso. Escucha con calma, respira profundo y permítete descubrir que Dios sigue hablando incluso desde casa. Cuando comenzamos a aceptar que Dios también habla a través de la familia, surge una pregunta profunda que muchos no se atreven a formular. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué este hogar? ¿Por qué estas personas tan distintas a mí? La respuesta no siempre es cómoda, pero es transformadora. Dios no eligió tu familia por error. No fue una combinación al azar ni una coincidencia sin sentido. Fue parte de un diseño mayor que tal vez hoy no comprendes del todo, pero que está obrando dentro de ti. La familia es el primer lenguaje que Dios usa para hablarnos. Antes de entender palabras espirituales, ya estábamos aprendiendo lecciones eternas. Aprendimos a esperar,
a compartir, a perdonar, a resistir, a amar incluso cuando dolía. Todo eso se aprendió en casa, no en un sermón, no en un libro, sino en la vida diaria, en la mesa, en las discusiones, en los abrazos torpes, en las miradas que decían más que 1000 palabras. Muchas veces juzgamos nuestra familia comparándola con otras. Miramos desde fuera hogares que parecen más estables, más alegres, más unidos, y pensamos que si hubiéramos nacido allí todo sería diferente. Pero cada familia carga una historia invisible, y Dios no trabaja con apariencias, trabaja con procesos. El proceso que tu familia despierta en ti es único. Nadie más podría haberte formado de la misma manera. Dios habla a través de la familia porque allí el mensaje no se puede evadir. En otros espacios podemos fingir, escapar, callar, pero en casa todo sale a la luz. Las reacciones, los miedos, las heridas, los patrones que se repiten, y no para avergonzarnos, sino para mostrarnos lo que necesita ser sanado. La familia no es el escenario del castigo, es el taller donde Dios moldea el carácter. Quizás tu familia fue exigente y allí aprendiste responsabilidad. Quizás fue caótica y allí desarrollaste sensibilidad. Quizás fue silenciosa y allí aprendiste a escuchar más allá de las palabras. Incluso las carencias hablaron. Incluso lo que faltó transmitió un mensaje. Dios también habla cuando algo no está, porque el vacío despierta preguntas y las preguntas nos acercan a la verdad. No se trata de idealizar a la familia ni de justificar errores. Se trata de reconocer que aún en medio de la imperfección hubo una voz guiando el proceso, una voz que decía: sigue, aprende, crece, sana. La familia no siempre fue suave, pero fue formativa. Y muchas veces Dios prefiere un camino difícil porque sabía lo que estaba construyendo dentro de ti. Hoy te invito a mirar tu historia familiar con otros ojos. No con juicio, sino con discernimiento. No con rabia, sino con honestidad. Detrás de cada experiencia hubo una lección. Detrás de cada momento hubo una dirección. Dios también habló allí. Y sigue hablando, porque mientras sigas escuchando con el corazón, el mensaje aún no ha terminado. Cuando pensamos en la voz de Dios solemos imaginar algo perfecto, claro, suave, sin contradicciones. Esperamos mensajes puros pronunciados por personas ejemplares, pero la realidad es distinta. Muchas veces Dios elige hablar a través del amor imperfecto, y no hay un lugar donde ese amor imperfecto sea tan evidente como en la familia. Allí el amor no siempre sabe expresarse. A veces se confunde con control, con exigencia, con silencio, pero aún así sigue siendo amor. Y aún así Dios lo utiliza. El amor imperfecto es el que cuida sin saber decir te quiero. Es el que trabaja hasta el cansancio, pero no sabe abrazar. Es el que protege, pero hiere con palabras. Es el que está presente, pero emocionalmente ausente. Muchas personas crecieron recibiendo ese tipo de amor y pensaron que no era suficiente. Pero con el tiempo descubrieron que ese amor los sostuvo cuando nada más podía hacerlo. Dios habló a través de ese amor torpe que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. En muchas familias el amor no se declaró con palabras sino con sacrificios. Una madre que se levantaba temprano cada día. Un padre que volvía tarde agotado. Un abuelo que no hablaba mucho pero siempre estaba allí. Dios no siempre grita su mensaje. Muchas veces susurra a través de actos repetidos, de esfuerzos constantes, de presencias fieles. Ese amor cotidiano construye seguridad
aunque no fuera perfecto. También hubo errores, heridas que aún duelen, palabras que marcaron, gestos que faltaron. Y es importante reconocerlos sin negarlos. Pero incluso en esas grietas hubo una oportunidad para crecer. El amor imperfecto nos enseña a no idealizar, a no depender ciegamente de otros, a buscar una fuente más profunda. Muchas veces el amor que faltó en casa despertó una búsqueda interior que nos acerca a Dios de una forma más auténtica. Dios no espera que las personas sean perfectas para usarlas. Él espera corazones disponibles. Y en la familia encontró corazones limitados pero sinceros, personas que amaron como pudieron, que fallaron, que se equivocaron, que repitieron patrones que no entendían. Aún así, Dios habló. Hablo a través del cuidado, hablo a través del esfuerzo, hablo a través de la intención. Cuando reconocemos esto, algo se libera dentro de nosotros. Dejamos de exigirle al pasado lo que no pudo dar. Dejamos de cargar resentimientos eternos. Comenzamos a honrar lo que hubo sin negar lo que dolió. El amor imperfecto deja de ser una herida y se transforma en una lección. Entendemos que Dios no estaba ausente. Estaba trabajando silenciosamente en medio de la imperfección. Hoy te invito a mirar ese amor que recibiste con más compasión, no para justificar errores, sino para comprender procesos. Allí donde hubo límites, Dios estaba formando tu sensibilidad. Allí donde hubo carencias, Dios estaba despertando tu fortaleza. El amor imperfecto no fue el final de la historia. Fue el comienzo de una transformación que aún continúa. En algún momento todos descubrimos que la familia no solo es el lugar del amor, sino también el escenario del conflicto. Discusiones que se repiten, silencios que pesan, palabras que se dijeron sin pensar y otras que nunca se dijeron. El conflicto familiar no aparece por accidente, aparece porque allí donde hay cercanía también hay fricción. Y aunque muchas veces lo vivimos como una herida o una injusticia profunda, el conflicto también puede ser un lenguaje, uno difícil, uno doloroso, pero profundamente revelador. Dios también habla a través del conflicto familiar. Cuando hay conflicto, algo se revela. Se revelan expectativas no dichas. Se revelan heridas antiguas. Se revelan miedos que estaban escondidos. Muchas personas prefieren huir del conflicto porque duele enfrentarse a lo que muestra. Pero Dios no huye, Dios permanece. Y en medio del conflicto comienza a hablar no con gritos sino con preguntas internas. ¿Por qué esto me duele tanto? ¿Por qué reacciono así? ¿Porque necesito tener la razón? ¿Porque me cuesta perdonar? Esas preguntas no vienen para condenarte, vienen para despertarte. El conflicto familiar tiene la capacidad de tocar las fibras más profundas del corazón. Nadie nos afecta tanto como aquellos que amamos. Nadie nos hiere con tanta fuerza como quien conoce nuestra historia. Y por eso mismo el conflicto en casa es un lugar sagrado de formación interior. Allí se nos quitan las máscaras. Allí no podemos fingir fortaleza espiritual ni madurez emocional. Allí somos lo que somos. Y es precisamente allí donde Dios trabaja con más intensidad. Muchos conflictos familiares no se tratan de lo que parece en la superficie. No se trata solo de una decisión, una palabra, un gesto. Se trata de historias acumuladas, de generaciones que cargaron silencios, de modelos aprendidos, de emociones no resueltas. Cuando una discusión estalla, casi nunca es por el momento actual, sino por todo lo que no fue sanado antes.
Dios permite que ese conflicto salga a la luz, porque lo oculto no puede ser sanado. Dios no provoca el dolor, pero lo utiliza. No crea el conflicto, pero lo transforma en una oportunidad. A través del conflicto, Dios nos enseña paciencia cuando todo dentro de nosotros quiere reaccionar. Nos enseña humildad cuando creemos tener la razón. Nos enseña a escuchar cuando solo queremos defendernos. Nos enseña a perdonar cuando sentimos que no es justo. El conflicto familiar es una escuela dura pero profunda, donde se aprende lo que no se aprende en ningún otro lugar. Quizás creciste en una familia donde los conflictos nunca se hablaban, donde todo se barría bajo la alfombra. Allí Dios habló mostrándote el peso del silencio, mostrándote cómo lo no dicho se convierte en distancia. Quizás creciste en un hogar donde el conflicto era constante. Gritos, reproches, tensiones. Allí Dios habló enseñándote el valor de la paz, el anhelo de un ambiente distinto. Incluso los extremos forman algo dentro de nosotros. Muchas personas cargan culpa por los conflictos familiares. Piensan que si hubieran actuado distinto todo sería mejor. Otros cargan rabia y se colocan en el papel de víctimas eternas. Pero Dios no te llama ni a la culpa ni a la rabia. Te llama a la conciencia. Te llama a reconocer que incluso en ese dolor hubo una invitación al crecimiento. No todo lo que te pasó fue justo, pero todo puede ser transformado. El conflicto familiar también revela límites. Nos muestra hasta dónde podemos dar y dónde necesitamos cuidarnos. Dios no habla solo para que aguantes indefinidamente. También habla para que aprendas a poner límites sanos, para que dejes de repetir dinámicas que te destruyen, para que no confundas amor con sacrificio destructivo. Escuchar a Dios en el conflicto también implica escuchar cuando Él dice basta. No todos los conflictos se resuelven de inmediato. Algunos llevan tiempo. Otros nunca se resuelven como esperamos. Pero incluso en la falta de resolución hay un mensaje. Hay procesos internos que se activan. Hay decisiones que se clarifican. Hay madurez que se desarrolla. Dios no mide el éxito por la ausencia de conflicto, sino por la transformación del corazón en medio de él. Cuando miramos hacia atrás, muchas veces descubrimos que los momentos más dolorosos en la familia fueron los que más nos formaron. No porque el dolor sea bueno, sino porque nos obligó a crecer, a cuestionar, a buscar algo más profundo, a no quedarnos en la superficie de la vida. El conflicto familiar nos empuja a un nivel de conciencia que no habríamos alcanzado en la comodidad. Dios también habla a través del conflicto cuando nos muestra nuestras propias sombras. Aquello que criticamos en otros muchas veces vive también en nosotros. El conflicto actúa como un espejo que incomoda pero revela. Y cuando aceptamos mirarnos sin defensas, comienza una verdadera sanación. No se trata de ganar discusiones, sino de ganar verdad interior. Si hoy estás atravesando un conflicto familiar, quiero decirte algo con claridad y con ternura. No estás solo. Dios está presente incluso cuando todo parece confuso, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele. El conflicto no es el final del camino, es una puerta difícil pero real hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del propósito que Dios está formando en tu historia. Escuchar a Dios en medio del conflicto no significa justificar el daño ni negar el dolor. Significa permitir que ese dolor no te endurezca. Significa dejar que te transforme. Significa elegir responder desde un lugar más consciente, más libre, más verdadero. El conflicto familiar no define quién eres, pero puede revelar quién estás llamado a ser. Y aunque ahora no lo veas con claridad un día,
miraras atrás y entenderas que incluso allí Dios estaba hablando. No para destruirte, sino para despertarte. No para castigarte, sino para moldearte. No para separarte de tu esencia, sino para acercarte a ella. El conflicto no fue una maldición. Fue un mensaje que aún sigue desplegándose en tu camino. En medio de todo este proceso, llega un momento clave en el que comenzamos a mirar a nuestros padres con otros ojos, ya no como figuras absolutas, ni como giros perfectos, ni como villanos eternos, sino como seres humanos, limitados, marcados por su propia historia. Y es allí donde ocurre algo profundo. Empezamos a entender que Dios también habló a través de ellos, aun cuando ellos mismos no sabían que estaban transmitiendo un mensaje. Muchas veces los padres no tuvieron las palabras correctas, no supieron expresar afecto, no aprendieron a comunicar emociones, hicieron lo que pudieron con lo que recibieron. Y aunque algunas de sus decisiones nos dolieron, aunque algunas actitudes dejaron marcas, también hubo una presencia, hubo un intento, hubo una responsabilidad asumida en medio de sus propias luchas. Dios utilizó esa realidad para formar algo dentro de nosotros. Tal vez tu padre fue duro, exigente, poco expresivo, y eso te hizo sentir insuficiente, pero también puede haber despertado en ti una fuerza interior, una disciplina, una capacidad de avanzar aun cuando nadie aplaudía. Tal vez tu madre fue sobreprotectora, temerosa, controladora, y eso generó conflicto. Pero también pudo haberte transmitido cuidado, sensibilidad, atención a los detalles. Dios no borra las sombras, pero tampoco ignora las semillas que quedaron. Los padres hablan aun cuando callan, hablan cuando trabajan en silencio, cuando sostienen una casa, cuando cargan preocupaciones sin compartirlas, hablan cuando se equivocan, cuando piden perdón, o incluso cuando nunca supieron hacerlo. Cada gesto fue una lección, aunque no siempre entendida en el momento. Dios no necesitaba padres perfectos, necesitaba padres reales para transmitir mensajes reales. Honrar no significa negar el dolor. Honrar es reconocer la complejidad, es aceptar que una misma persona pudo amar y herir, cuidar y fallar, guiar y confundir. Cuando logramos sostener esa verdad sin dividirlo todo en blanco y negro, algo se libera dentro de nosotros. Dejamos de pelear con el pasado y comenzamos a integrar la historia. Dios habló a través de la fragilidad de nuestros padres para mostrarnos nuestros propios límites, para romper la idealización, para enseñarnos que la perfección no es el camino, que la gracia nace en la imperfección reconocida. Cuando vemos a nuestros padres con compasión, dejamos de exigirles lo que nunca pudieron dar y empezamos a recibir lo que sí dieron, aunque fuera de una forma incompleta. En algún punto del camino, entendemos que ellos también fueron hijos, que también cargaron heridas, que también vivieron carencias, que también tomaron decisiones desde el miedo o la necesidad. Esa comprensión no justifica todo, pero humaniza. Y cuando humanizamos, el corazón se ablanda. Allí Dios vuelve a hablar. Esta vez no desde la autoridad, sino desde la empatía. Mirar a los padres como mensajeros involuntarios de Dios cambia nuestra relación con la historia. No borra el pasado, pero le da sentido. No elimina el dolor, pero lo transforma en sabiduría y nos permite dar un paso más. El paso de elegir conscientemente qué mensajes queremos continuar y cuáles queremos sanar. Allí comienza una nueva etapa, no definida por la herida, sino por la conciencia que nace de ella.
después de comprender que Dios también habla a través de nuestros padres, llega otra revelación igual de profunda y muchas veces inesperada. Los hijos no son solo receptores de enseñanzas, también se convierten en mensajeros. Dios también habla a través de los hijos, aun cuando estos no son conscientes del impacto que generan. En la dinámica familiar, los hijos no solo aprenden, también despiertan, confrontan, transforman. Un hijo tiene la capacidad de tocar zonas del corazón que nadie más puede alcanzar. Su fragilidad derriba defensas, su llanto expone límites, su alegría despierta esperanza. Muchos padres descubren partes de sí mismos que no conocían hasta que un hijo llega a su vida. Allí Dios habla sin palabras. Habla a través de la necesidad, de la responsabilidad, del amor que obliga a crecer. Los hijos también hablan cuando reflejan patrones, cuando repiten actitudes, cuando expresan emociones que los adultos nunca supieron nombrar. A veces un hijo expresa con su conducta lo que la familia calló por años: ansiedad, rabia, miedo, tristeza. Lejos de ser un problema, ese reflejo es un mensaje. Algo necesita ser visto, algo necesita ser sanado. Dios utiliza esa expresión para traer conciencia al sistema familiar. Muchos padres se sienten confrontados por sus hijos, no porque los hijos quieran desafiar, sino porque muestran verdades que incomodan. Un hijo puede cuestionar tradiciones, romper silencios, preguntar por qué. Ese por qué es sagrado. Es la voz de Dios invitando a revisar creencias que ya no dan vida, a soltar cargas heredadas, a abrir nuevos caminos. Los hijos también hablan a través de su dependencia. Su necesidad constante obliga a detener el ritmo, a priorizar, a mirar más allá del propio ego. Allí Dios habla encenando entrega, paciencia, presencia. Amar a un hijo no es teórico, es práctico, es diario, es agotador y profundamente transformador. En ese cansancio, muchas personas descubren una versión más generosa de sí mismas. También hay hijos que llegan con desafíos especiales, enfermedades, sensibilidades profundas, historias complejas. Y aunque al principio todo parece injusto, con el tiempo, muchos reconocen que esos hijos trajeron una lección que nadie más podría haber traído. Enseñaron compasión, humildad, amor, sin condiciones. Dios no siempre explica el por qué, pero siempre revela el para qué. Los hijos no vienen solo a recibir una historia, vienen a reescribirla. Vienen a mostrar lo que necesita cambiar, a cerrar ciclos, a abrir otros. Cuando un hijo se atreve a vivir de una manera distinta, está respondiendo a una voz más grande que él, una voz que dice: hasta aquí llegó este patrón, desde aquí comenzamos algo nuevo. Escuchar a Dios a través de los hijos requiere humildad. Requiere aceptar que no siempre somos los maestros, que también necesitamos aprender, que el amor verdadero no controla sino acompaña. Cuando una familia se abre a escuchar lo que los hijos expresan, se produce una transformación profunda, no solo en ellos, sino en todos. Los hijos no son una carga, son un mensaje vivo. Una invitación constante a crecer, a sanar, a amar mejor. Y cuando entendemos esto, dejamos de verlos como responsabilidad pesada y comenzamos a verlos como llamados sagrados. Dios sigue hablando y muchas veces lo hace con una voz pequeña, vulnerable.
insistente, la voz de un hijo que nos recuerda lo esencial. Llegados a este punto comenzamos a comprender que la familia no solo es un lugar de relaciones, sino también un espejo profundo del corazón. Todo lo que emerge en la convivencia cotidiana habla de algo más interno, reacciones intensas, silencios prolongados, emociones desbordadas, no aparecen de la nada, son reflejos de heridas, deseos, miedos y necesidades que muchas veces no supimos reconocer. Dios utiliza la familia como un espejo porque es allí donde no podemos escondernos por mucho tiempo. En casa salen a la luz las partes más vulnerables de nuestro ser. Aquello que en otros espacios logramos controlar o disimular. La impaciencia, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, el deseo de control. La familia activa esos mecanismos sin pedir permiso. Y lejos de ser una condena, es una revelación. Dios no muestra estas sombras para humillarnos, sino para invitarnos a sanar. Lo que no se ve, no se puede transformar. Cuando algo en la familia nos molesta de manera desproporcionada, suele haber un mensaje escondido. No siempre se trata del otro. Muchas veces se trata de una herida antigua que está siendo tocada. Una memoria emocional que se reactiva, un patrón que se repite. La familia nos muestra donde aún duele, donde aún estamos cerrados, donde aún necesitamos compasión. Allí Dios habla con claridad si estamos dispuestos a escuchar. Este espejo no siempre es amable. A veces nos devuelve una imagen que no nos gusta. Vemos rasgos que juramos no repetir. Actitudes que criticamos en otros y que de pronto reconocemos en nosotros. Ese momento puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es profundamente liberador, porque cuando reconocemos una sombra, dejamos de ser dominados por ella. La conciencia abre el camino a la transformación. Dios utiliza el espejo familiar para revelarnos patrones heredados. Formas de amar, de reaccionar, de callar, que pasaron de generación en generación, no para condenarnos a repetirlos, sino para darnos la oportunidad de elegir diferente. La revelación siempre precede a la libertad. Nadie puede romper un ciclo que no ve. Por eso la familia es el escenario donde esos ciclos se hacen visibles. Mirar el espejo con honestidad requiere valentía. Es más fácil culpar, es más fácil alejarnos, es más fácil decir ellos son así. Pero el camino de la sanación invita a una mirada más profunda, que parte de la pregunta que está despertando esto en mí, que necesito sanar, que parte de mi historia está pidiendo atención. Allí comienza un diálogo sincero con Dios. El espejo familiar también revela nuestras fortalezas, la capacidad de cuidar, de sostener, de perdonar, de perseverar. No todo lo que se refleja es herida, también se refleja resiliencia, sensibilidad, empatía, dones que se formaron precisamente en ese contexto. Dios no solo revela lo que duele, también revela lo que ha crecido en silencio. Muchas veces no reconocemos nuestra propia fortaleza porque nació de la necesidad. Cuando dejamos de huir del espejo y aprendemos a mirarlo con amor, algo se ordena dentro de nosotros. Ya no reaccionamos automáticamente, comenzamos a responder con más conciencia. Entendemos que cada situación familiar es una invitación a elegir desde un lugar más sano. Dios habla allí, no con acusaciones, sino con verdad, no con castigo, sino con oportunidad. La familia como espejo no es un destino fijo, es una herramienta de revelación. Lo que vemos hoy no tiene que definirnos para siempre, pero sí puede guiarnos hacia una versión más íntegra de nosotros mismos. Si nos atrevemos a mirar sin defensas,
el reflejo deja de doler y comienza a sanar. Allí donde antes había reacción, ahora hay comprensión. Allí donde había herida, comienza a haber sentido. Luego de mirar el espejo y reconocer lo que la familia revela, llega uno de los momentos más difíciles del camino interior. El momento en que la voz de Dios nos dice algo que no queremos escuchar. Porque no todo mensaje es consolador, no toda revelación es cómoda. Hay verdades que duelen antes de sanar. Y muchas veces esas verdades llegan a través de situaciones familiares que nos confrontan profundamente. Escuchar a Dios cuando el mensaje no coincide con nuestros deseos requiere una humildad profunda. Queremos tener la razón. Queremos que el otro cambie. Queremos que el conflicto se resuelva de una manera que nos favorezca. Pero a veces Dios no habla para confirmar lo que pensamos, sino para desarmarlo. Habla para mostrarnos un ángulo distinto, para invitarnos a soltar el control, para señalarnos una reacción que necesita ser transformada. Hay momentos en los que el mensaje de Dios no es haz más, sino detente. No es responde, sino guarda silencio. No es insiste, sino suelta. Y estas indicaciones suelen llegar en medio de tensiones familiares, donde nuestra reacción automática es hacer lo contrario. Allí se pone a prueba nuestra capacidad de escuchar más allá del orgullo, más allá del miedo, más allá de la necesidad de tener la última palabra. Muchas personas confunden escuchar a Dios con sentir paz inmediata, pero a veces la verdadera paz llega después de atravesar la incomodidad. Primero llega la confrontación interna, el reconocimiento de una actitud que ya no da vida, la aceptación de que algo debe cambiar dentro de nosotros y no solo fuera. Ese proceso puede doler porque implica renunciar a una identidad construida alrededor de la herida. Cuando Dios habla a través de la familia y no nos gusta lo que dice, suele tocar nuestras resistencias más profundas, resistencias a perdonar, a ceder, a pedir perdón, a reconocer límites. Escuchar no significa aprobar conductas dañinas, ni permanecer en situaciones destructivas. Escuchar significa discernir qué respuesta nace de la conciencia y cuál nace del miedo. Dios no pide sacrificios ciegos, pide decisiones conscientes. En algunos casos, el mensaje es claro. Es tiempo de poner límites. Es tiempo de tomar distancia. Es tiempo de proteger el corazón. Y eso también puede ser difícil de aceptar, porque nos enseñaron que amar es aguantar, que honrar es callar. Pero Dios no contradice la vida. Cuando una dinámica destruye la dignidad, el mensaje no es permanecer, sino transformar la forma de relacionarnos. Escuchar a Dios cuando el mensaje incomoda es un acto de madurez espiritual. Implica confiar en que su voz no viene a herir, sino a liberar, aunque al principio duela, aunque implique cambios, aunque genere reacciones en otros. La verdad siempre incomoda antes de ordenar, pero una vez que se integra, comienza a traer claridad. La familia es el lugar donde estas decisiones se sienten con más intensidad, porque están cargadas de historia de expectativas, de lazos profundos. Por eso el proceso no es rápido, requiere tiempo, paciencia, acompañamiento interior. Pero cada paso dado desde la escucha sincera abre un espacio nuevo de libertad. Si hoy sientes que Dios te está diciendo algo que no quieres escuchar, detente un momento. Respira. Observa sin juzgar. No reacciones de inmediato. La incomodidad no es una señal de error. Muchas veces es la señal de que estás creciendo. Cuando aceptamos escuchar incluso lo que duele algo, se alinea por dentro. El mensaje deja de ser una amenaza y se convierte en una guía.
y paso a paso el camino se vuelve más claro. Escuchar a Dios en la historia familiar nos lleva inevitablemente a otro punto decisivo. El momento en que entendemos que no estamos aquí solo para soportar lo heredado, sino para transformarlo. Muchas familias cargan patrones que se repiten como si fueran inevitables. Abandono, violencia, silencios, quiebres emocionales, miedo a amar, miedo a confiar. Estos patrones no definen a las personas, pero sí marcan las relaciones. Dios habla para que esos ciclos no continúen. Romper una maldición no significa rechazar a la familia, significa rechazar aquello que destruye la vida. Muchas personas confunden sanar con alejarse emocionalmente de todos, pero Dios no llama a romper personas, sino a romper estructuras internas, a soltar modelos que ya no funcionan, a elegir respuestas nuevas donde antes había reacción automática. La verdadera ruptura es interior. Los patrones familiares no nacieron contigo. Fueron aprendidos, transmitidos muchas veces sin conciencia. Nadie se levanta un día queriendo repetir el dolor que vivió, pero cuando no hay conciencia, el pasado se reproduce. Dios habla cuando muestra ese patrón y dice: esto puede terminar aquí. No porque seas mejor que los demás, sino porque ahora puedes verlo. La conciencia es el inicio de toda libertad. Romper ciclos duele porque implica ir contra lo conocido. Aun cuando lo conocido duela, también ofrece seguridad. Cambiar genera miedo y culpa, sensación de traición. Muchos sienten que al elegir diferente están deshonrando a su familia. Pero honrar no es repetir errores. Honrar es vivir con más verdad, con más amor, con más responsabilidad emocional. Cuando alguien en la familia decide romper un patrón, suele sentirse solo, incomprendido, juzgado. El sistema reacciona porque toda transformación mueve lo establecido, pero ese movimiento es necesario. Dios no busca comodidad, busca vida. Y a veces la vida comienza con una incomodidad profunda que sacude lo que parecía normal. Romper una maldición puede significar hablar donde siempre hubo silencio, pedir ayuda donde siempre hubo negación, poner límites donde siempre hubo sumisión, amar sin miedo donde siempre hubo distancia. Cada una de estas decisiones envía un mensaje nuevo al sistema familiar. No siempre es recibido de inmediato, pero siembra una semilla que tarde o temprano dará fruto. No todos verán el cambio, no todos lo entenderán, pero el impacto existe. Generaciones futuras no cargarán lo que tú te atreviste a mirar. Eso es profundamente sagrado. Dios habla cuando nos muestra que nuestro dolor no fue en vano, que puede convertirse en un punto de quiebre que libera a otros. Romper ciclos no significa hacerlo todo perfecto, significa elegir conscientemente una dirección distinta, equivocarse, aprender, volver a intentar. Dios no exige perfección, exige disponibilidad. Y cuando alguien se ofrece para detener una cadena de dolor, algo se alinea en lo profundo. Si hoy sientes el peso de una historia que no elegiste, recuerda esto: no estás condenado a repetirla. Puedes honrar el pasado sin quedarte atrapado en él. Puedes amar a tu familia sin cargar sus heridas. Puedes romper la maldición sin romper los lazos. Dios te está hablando y su mensaje es claro. Aquí termina lo que ya no da vida. Aquí comienza algo nuevo. Después de atravesar la revelación, la confrontación y la decisión de romper ciclos, llega una pregunta práctica y necesaria: ¿cómo escuchar a Dios en la vida diaria dentro de la familia? No como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta. Porque escuchar no es un acto aislado,
es una práctica constante, una disposición interior que se cultiva con el tiempo. Escuchar a Dios en casa comienza con aprender a detener la reacción inmediata. La familia despierta emociones intensas, antiguas, automáticas. Por eso el primer paso no es hablar, sino pausar, respirar, observar lo que se activa por dentro. Esa pausa abre un espacio donde la conciencia puede entrar, y allí la voz de Dios se hace más clara, no como una orden externa, sino como una intuición profunda. Escuchar también implica observar patrones, no solo lo que ocurre una vez, sino lo que se repite, que situaciones generan siempre la misma tensión, que palabras activan la misma herida, que silencios producen la misma distancia. Los patrones hablan. Son mensajes que piden atención. Dios no suele hablar solo en eventos extraordinarios, sino en repeticiones que revelan algo pendiente de sanar. La escucha requiere humildad, aceptar que no siempre tenemos la razón, que nuestra versión no es la única, que hay historias dentro de la historia. Escuchar a Dios muchas veces significa escuchar primero al otro sin interrumpir, sin defendernos, sin corregir. No para estar de acuerdo, sino para comprender. La comprensión cambia el clima interior y abre nuevas respuestas. La oración también forma parte de esta escucha, pero no como una huida, sino como una integración. Orar no es pedir que el otro cambie, es pedir claridad para responder desde un lugar más sano. Es preguntar, ¿qué está despertando esto en mí? ¿Qué me está mostrando esta situación? La oración sincera no evita el conflicto, pero lo transforma. Escuchar a Dios en la familia también implica aceptar límites. Hay momentos en los que la escucha nos lleva a tomar distancia emocional, a proteger el espacio interior, a decir no con respeto. Esto no contradice el amor, lo ordena. Cuando escuchamos con madurez, entendemos que amar no es perderse en el otro, sino permanecer fiel a la verdad interior. Otra forma de escuchar es a través del cuerpo. La tensión, el cansancio, el nudo en el pecho son señales. El cuerpo reacciona antes que la mente. Aprender a escucharlo es parte de la escucha espiritual. Dios no solo habla en ideas, también habla en sensaciones que nos indican cuando algo no está alineado. La escucha se afina con la práctica. Al principio es confusa. Se mezcla con el miedo, con la culpa, con el deseo de agradar. Pero con el tiempo se vuelve más clara, más tranquila, más firme. No grita, no acusa, orienta. Cuando una respuesta nace de esa escucha, se siente distinta. Aun cuando sea difícil, hay una sensación de coherencia interior. Aprender a escuchar a Dios en casa no elimina los desafíos, pero cambia la forma de atravesarlos. Ya no reaccionamos desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no repetimos automáticamente lo aprendido, elegimos. Esa elección cotidiana es el verdadero fruto del camino, y paso a paso la familia deja de ser solo un lugar de tensión para convertirse también en un espacio de crecimiento continuo. Llegamos al cierre de este recorrido comprendiendo algo esencial. La familia no fue un obstáculo en el camino espiritual, fue el camino. Cada experiencia, cada conflicto, cada silencio, cada gesto de amor imperfecto formó parte de un mensaje más grande. Dios no habló solo en momentos sagrados aislados, habló en la vida diaria, en la convivencia, en lo que dolió y en lo que sostuvo. Cuando miramos la historia con esta perspectiva, algo se ordena por dentro. La primera lección
es aceptar que nuestra familia no necesita haber sido perfecta para haber sido significativa. Soltar la fantasía de lo que debió ser libera una enorme energía interior. Cuando dejamos de luchar contra el pasado, podemos comenzar a vivir el presente con más conciencia. Aceptar no es resignarse, es reconocer lo que fue para elegir cómo vivir ahora. La segunda lección es asumir responsabilidad emocional. Ya no somos niños reaccionando automáticamente. Hoy podemos elegir respuestas distintas, poner límites sanos, expresar lo que sentimos con respeto, romper patrones que no dan vida. La historia explica pero no determina. Cada decisión consciente transforma el rumbo. Otra lección profunda es comprender que sanar no es cambiar a la familia, sino cambiar la forma en que nos relacionamos con ella. No siempre podremos modificar al otro, pero siempre podemos modificar nuestra respuesta. Cuando cambiamos la respuesta, el sistema entero comienza a moverse, a veces lentamente, a veces con resistencia, pero siempre con impacto. También aprendemos que el amor verdadero no exige sacrificio ciego. El amor consciente cuida la dignidad. Escuchar a Dios implica aprender a decir sí cuando hay vida y no cuando hay destrucción. Honrar no es callar lo que duele. Honrar es actuar con verdad y respeto, incluso cuando es difícil. En la vida cotidiana, estas lecciones se aplican en gestos simples, en una pausa antes de responder, en una conversación honesta, en un límite dicho con calma, en una decisión distinta a la habitual. Cada pequeño acto consciente es una forma de escuchar a Dios en casa. No se trata de grandes discursos, sino de coherencia diaria. Cuando integramos estas enseñanzas, la familia deja de ser solo un lugar de reactividad y se convierte en un espacio de práctica espiritual, no perfecto, no fácil, pero real. Allí donde estamos se nos ofrece la oportunidad de crecer, de sanar, de amar mejor. Dios sigue hablando. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Si este camino resuena contigo, te invito a seguir acompañándonos. Suscríbete al canal Susurros del Alma. Aquí compartimos reflexiones que conectan la espiritualidad con la vida real. Mensajes suaves pero profundos que te ayudan a escuchar con más claridad en medio de lo cotidiano. No estás solo en este proceso. Seguimos caminando juntos, paso a paso, escuchando esos susurros que guían el alma.